Felicidades, es impresionante lo que han juntado acá, porque no se quedaron nada más en las camisetas. ¿Cómo armar y por qué una exposición sobre fútbol? Pues creo yo que es una. Para empezar hay que decir que es una coincidencia, digamos, un cruce de caminos muy afortunado, porque el Museo del Objeto tenía la idea de abordar el tema del fútbol, ¿no? La familia Newman, sí. La familia Newman. Digamos que hacía grandes rasgos, ¿no? O sea, pusieron el tema y nosotros al final de cuentas, pues nuestro historial en lo que hemos estado metidos porque hemos trabajado el asunto de la museografía, previamente de la gráfica, de los medios audiovisuales y una gran afición y amor por el fútbol y sobre todo por la historia del fútbol, ¿no? Y en México concretamente. Entonces creo que cuando vino la idea de hacer la exposición nos pidieron una propuesta y de inmediato pues caímos en la cuenta que lo que queríamos contar era la historia del fútbol en México en objetos, porque nunca se había hecho, porque era algo que nos apasionaba, además somos coleccionistas también, y desde ahí, eso fue digamos como el punto de partida para poder creer que podíamos hacer digamos como algo que valiera mucho la pena para la gente, ¿no? Oye, no sé qué nos da más tristeza, ¿sí? Si ver todas estas revistas que dejaron de editarse, todo este tipo de cosas que hoy dejaron, ya no existe una revista, ya no tienes un Chanok, ya no tienes el Borjita, que luego fue toda una historia con esas revistas con Carlos Reynoso, o que en ese entonces costaban $1, que eran, o sea, no sé qué es peor, pero ¿qué pasa con todo esto? Porque ha ido evolucionando, se volvieron memes, ya no hay. ¿Cómo? Aquí puedes ir viendo cómo fue cambiando y ha evolucionado, no nada más el fútbol, la publicidad, la mercadotecnia. Claro, claro. Creo que una digamos, uno de los puntos más importantes de nuestro guión, que estaba planteado desde un principio, es tratar de abordar el fenómeno del fútbol, digamos, como un reflejo mismo de la historia y de la sociedad, digamos, ¿no? Mexicana concretamente. Tomando en cuenta todo lo que el fútbol abarca o llega a tocar, todo lo que está alrededor de él, o el fútbol acompañándolo, pues somos, digamos, como unos enamorados del pasado, y sí reconocemos, digamos, como todo ese fútbol que, pues eso, como tú lo mencionas, ¿no? Mucho de ello estaba reflejando realmente como en los medios de aquel entonces, ¿no? Que ya no, pues, a los cuales ya no se recurre. Creo que reconocerlo, no solo eso, darlos a conocer en muchos casos para la gente puede ser algo, digamos, como disfrutable, pero también estaba la idea pues, de poder tocar, a lo mejor no de la manera tan completa posible, pero sí poder tocar un poco el cómo se daba la evolución, ¿no? Y por eso mismo, por ejemplo, en la sala de los ídolos, pues llegamos al Chicharito, en el cual una de las cosas que más le asocia a Chicharito con su personaje, ya digamos como personaje, como figura pública, es los memes, ¿me explico? O sea, el cómo se aborda hoy en día Más vale que la. el personaje y la fama y los comentarios acerca de él, y en fin, o sea, que reflejan toda una época, ¿no? Pero tuvimos previamente a los grandes, digamos, como futbolistas de la época de los 40, 50, 60, pues, que eran protagonistas de películas o de los 70 de fotonovelas, ¿no? Curiosamente, normalmente, hoy en día, cuando haces una nota de algunas, tratas de recordar un poquito para atrás, pero normalmente son ídolos actuales y los jóvenes recuerdan, todavía algunos recuerdan Jorge Campos, Carlos Reynoso, chance, algunos todavía, pero un poquito, sí, pero ya más para atrás, de repente se van perdiendo, se van. Esto es una manera de tenerlos. ¿Cómo encontrarlos? ¿Cómo decidir quiénes son ídolos? Porque no, a lo mejor ni siquiera te tocaron. ¿Cómo decidir quién puede estar en una exposición así? Pues mira, la verdad es un trabajo complejo, ¿no? Porque también reconocemos que hay muchísimos como personajes abordados y retratados en esta exposición, pero que seguramente nos faltaron muchos. Ahora, en cada una de las piezas que puedes encontrar, o sea, hasta en una transmisión televisiva, así como esa la tendría que haber yo grabado, esa la vi a las 3 de la mañana, el gol de Carlos Reynoso, claro, contra Boca Juniors, Gatti, por favor, justo la estamos viendo, perdón la interrupción, fue el momento, creo que de los momentos más brillantes de la historia del fútbol mexicano, y justo la estamos viendo con la narración de Ángel Fernández, además, dejándolo parado. Qué gol, no lo habíamos visto nuevamente. Qué oportunidad tenerlo de esas cosas acá. No, y son de estas cosas que digo, te soy sincero, vienen siendo, digamos, como unos guiños de expresión personal, porque yo este gol que estás mencionando lo tengo grabado en mi memoria. Así lo estamos. De una manera que todavía me hace enchinar la piel. Viste, es que tuvimos que voltear,
O sea, es decir, recuerdo aquella noche en el Estadio Azteca, entre semana, tercer partido de la final de la Copa Interamericana. Eran como la 1 de la mañana ya. Partido de desempate del Azteca y el gran gol de Carlos Reynoso, ¿no? Que además peleando con Hugo quise quién lo tiraba y dijo Sí, yo. sí, bueno, es algo que de verdad, pues digo, forma parte de la historia y como de verdad como piedras angulares casi de la historia, en este caso pues el fútbol mexicano americanista y lo que eso significa. Oye, eso es importante. ¿Cómo decidir? A lo mejor eres americanista, debes serlo, se ve que eres buena persona. ¿Cómo decidir qué poner en ese sentido de los equipos? Porque tienes una sala de los equipos, claro. Pero algunos te dirían, no tiene que haber más cosas del América, es el más grande. Unos de Chivas. Digo, la última camiseta de Cruz Azul campeón, creo que no, o sea, todavía era blanca, ya de estar descolorida. Pero ¿cómo decidir y hacer que se vea parejo, que no haya el favoritismo, o te vence el favoritismo y dice, hijos, yo tengo... No, pues la verdad es un tópico complicado, ¿no? Digo, falta que venga la opinión de los equipos cuando la conozcan y bueno, seguramente vendrán ahí algunos comentarios acerca de si consideraban que requerían más espacio, menos espacio, ¿no? La verdad es que ahí viene digamos, como son varios motivos los cuales llevan de pronto a configurar una museografía, una curaduría de estas características, ¿no? América y Chivas, por ejemplo, en la sala de clubes, pues sabemos que son las dos principales referencias del fútbol nacional, las pusimos juntos, ¿no? O sea, cosa que también es como... Sí, lo vimos. Bueno, ¿no? O sea, a lo mejor muchos lo querían que lo pusiéramos a cada uno de un lado, pero no, más bien lo hicimos así. En la noche se van a pelear las camisetas ahí. Y hasta le rendimos un homenaje al Clásico Nacional, ¿no? En muchos casos también tiene que ver, digamos, como con el propio material que estamos encontrando, ¿sí me explico? Sí. Hay clubes de los cuales era más difícil tener un buen acervo, o que los coleccionistas de alguna manera eran más difíciles de localizar, algunos incluso porque se encontraban lejos, entonces como que por ahí, pero sí tratamos de manejar, digamos, por lo menos tener hay para todos los gustos y equipos. Tener un espacio suficiente para los equipos, digamos, con más historial, ¿no? Hay hasta para los equipos que no tuvieron, que tuvieron un paso fugaz, por ahí vimos playeras de equipos que por ahí aparecieron de repente, como casi no sucede en el fútbol mexicano, que duran muy raro, ¿no? 2 semanas y a la tercera semana desapareció. Pero hasta para ellos hay una sala y bueno, eso por lo menos denota la voluntad de tratar de representar, digamos, como los mayores ámbitos posibles dentro del fútbol. Y otros ámbitos de fútbol, o sea, fútbol de salón, fútbol femenil, ¿está considerado? ¿Lo piensas incluir algún día? Pues es complicado, ¿no? Digo, la verdad es que al fútbol femenil sí queríamos incluirlo y lo incluimos finalmente. En la sala de la selección nacional está la historia de la selección femenil subcampeona del 71, aquí en el Estadio Azteca, una historia que mucha gente que la vivió la recuerda muy bien, y nombres tan famosos como la Peque Rubio, y la Borjita Zaragoza, y la Pele Vargas, bueno, pero que quedaron así, digamos, como en el mito absoluto. Ya meter, digamos, como más, hay aquí un pequeño homenaje al fútbol de barrio, que era algo que queríamos hacer mucho más amplio, pero que está digamos, como entrelazado orgánicamente con el sentido de la exposición, porque el fútbol de barrio lo convocaba el Heraldo de México. Exacto. Y de ahí salieron muchos jugadores, digamos, que pues abastecieron las divisiones, digamos, profesionales, y queríamos por lo menos tener algo de eso, ¿no? Pero definitivamente sí tienes que atenerte, pues adaptarte al espacio con el que cuentas y enfocarte, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues no podíamos dejar fuera tópicos como la selección misma o algo así, para poderle dar espacio de pronto a otros. Y hablando de la selección, y eso, para terminar, aquí ves en los cómics, en muchas figuras, ves hasta en caricaturas y en eso, los jugadores eran más que jugadores, eran ciertos ídolos, eran superhéroes en alguna cosa, para los niños eran todo. Eso se perdió y ahora son figuras públicas. O sea, es un concepto muy diferente que han cambiado del jugador. Ya no vas a ver al super Chicharito en un cómic, que es muy raro, lo ves en un meme, que es más burla o alguna cosa así. Sí. Pero ya no hay esos cómics, ya no hay esa personalidad del jugador. ¿Cómo ves tú hoy en día el fútbol mexicano contra esos tiempos en los que a lo mejor decimos no era tan comercial, sentías la camiseta, eran tan la camiseta que hasta cómics con eso, era como todo en se envolvía en eso? ¿Cómo ves el fútbol? ¿Cómo ves el fútbol actual? ¿Y hacia dónde ves el fútbol con exposiciones así que te recuerda tantas cosas? Pues mira, la verdad, digo, tengo que aceptar que
Pues que soy una persona que me gusta la historia, valorar, digamos, como ¿no? los relatos del pasado. El fútbol como tal, desde hace tiempo para nosotros ha sido como algo, una inquietud, pues el darnos cuenta realmente que el fútbol, porque además vivimos la transición, o sea, de que el fútbol que estamos viviendo hoy en día, pues muy poco tiene que ver con el fútbol que me tocó vivir a mí de niño, que justamente era capaz, ahora, la verdad estoy hablando desde mi óptica, a lo mejor un niño de hoy en día me dirá que vibra de la misma manera con las figuras que hay hoy en día, pero recordar justo a estos jugadores, esta manera de relacionarse con ellos, en las cuales había, digamos, esa idolatría absoluta, ¿no? No te perdías una edición de Borjita. No, para nada, y obviamente era, digamos, y Borja o Reynoso, ¿no? Lo que sí fueron como... O la del América, la de Cruz Azul. Era algo, ¿no? Y ya no solo eso, sino la pasión con la que incluso veíamos los partidos decisivos, las finales, los mundiales, el ver a los estadios, por ejemplo, sobre todo los de la capital, con un estadio Azteca, o sea, recurrentemente con buenas entradas, incluso llenos, ¿no? Que ahora ya es muy difícil verlos así. Digo, podríamos encontrar muchas razones, ¿no? Entre ellas que vemos más el fútbol europeo. Pues sí, también, o sea, desde luego, o sea, nuestra atención está... En esa época, pues no veíamos absolutamente nada de aquello, ¿no? Del fútbol europeo. Si acaso sabíamos de pronto los resultados de la Liga Española por programas de radio como dentro del área chica, ¿no? Pero ha cambiado tanto, ¿no? Que de alguna manera yo sí como que lamento un poco esa pérdida. Y luego, lo que más lamentaría y que sí afecta ya mucho al fútbol es la pérdida de identidad respecto a los jugadores con sus propios equipos, ¿no? El hecho de que vayan y vengan de uno a otro cada 6 meses o cada año, que no se formen figuras así, digamos, como identificadas propiamente con un club, en fin, todo eso para mí hace que el espectáculo se trastoque y que tenga, digamos, como otro feeling, ¿no? Pero... Si hoy le vas antes le ibas al equipo, a su jugador, lo identificabas plenamente. Hoy puedes verlo un día en el América y casi al día siguiente en las Chivas o en el Cruz Azul. Por supuesto, digo, ya ha pasado, podemos poner nombres. Pero era sufrido. Todavía eso es difícil, pero los ves, no te acabas de sentir el ídolo de tu jugador, o sea, no acabas de decir, wow, es eso, ¿no? Oye. Y todo está muy mediado pues por la mercadotecnia misma, por la venta de camisetas desmedida, por el hecho de que cambie cada 6 meses la camiseta, en fin, creo que hay un abuso, ¿no? Desde mi óptica hay un abuso, pero nadie puede negar que eso ha hecho también que el fútbol hoy en día sea tal vez un fenómeno aún más grande de lo que era en esa época, ¿no? Oye, y de toda esta exposición, cientos de objetos, porque hay cientos de cosas, cientos de historias. ¿Cuál es tu historia o tu recuerdo más impactante? Además de, por supuesto, el gol de Carlos Reynoso al Boca Juniors, faltando escasamente medio segundo. Pues mira, hay varias cosas, o sea, son como cosas personales, te digo, hace rato lo decía yo aquí, y hay desde cosas muy personales y casi familiares, ¿no? Bueno, no casi familiares, como de pronto reconocer a un tío que fue jugador en América, ¿no? O sea, en su época, cuando eran los millonetas, pero que no tenían dinero, hasta recuerdos muy personales como ese gol de Carlos Reynoso, hasta recordarlo en el Mundial del 86 muy vividamente, porque lo vivimos aquí quienes éramos futboleros y a lo mejor éramos niños jóvenes, ¿no? O sea, que tuvimos la oportunidad. Entonces son partes de la colección, de esas cosas que uno ya tenía la vocación de coleccionar y que no sabía que algún día iban a ser parte, digamos, como del material que está expuesto aquí para deleite de todos, ¿no? Y eso hasta las historias que yo escuchaba, que no me tocaron vivir, pero que me apasionan, ¿no? Como el mítico Pirata Fuente, ¿no? Mi padre iba al Veracruz, por ejemplo, y me contaba del Pirata que era, ¿no? Para muchos, ¿no? El mejor futbolista que existió, pero nadie de nosotros lo pudimos ver, claro. Ni lo podemos ver porque no existe material prácticamente registrado sobre él, ¿no? En fin, una mezcla ahí, ¿no? Y también los hallazgos, porque también hubo hallazgos, obviamente. ¿Como cuál hallazgo interesante? Pues bueno, o sea... Yo tengo este. Pues mira, o sea, los hallazgos, uno de ellos ya te lo conté, ¿no? Como de la selección del 71, sí. Que no es que no es que la desconociéramos, la conocíamos. Pero no había nada, nadie se acuerda. Pero no, o sea, el poder un día tenerlas reunidas allá abajo en la oficina del museo, a varias de ellas, ¿no? Recibiendo piezas de su parte, pues obviamente es algo que nosotros nunca hubiéramos ni siquiera imaginado, ¿no?
como lo que cuento, el tener las reliquias de las Asturias o del Club España Wow. en la sala 2, ¿no? Una de ellas, dos de ellas por lo menos importantísimas, ¿no? En cuestión de historia ya no diría del fútbol, sino de México, ¿no? O sea, de la historia de México, como la Copa del Centenario, ¿no? Que fue un torneo, esa copa la entregó Álvaro Obregón y bueno, en fin, habla de historia pura, ¿no? Tienes chorro de cosas. Y ya, ahora sí, para terminar, después de toda esta museografía, de todo esto que recopilaste, de todo, quedó comprobado con todo lo que recuperaste cuál es el equipo más grande de México, ¿verdad? Híjole, eso va a ser así como... Lo que sí te vamos a decir aquí a la gente que visita la exposición es que se trató de hacer, digamos, como un reconocimiento o abordar ¿no? a todos los clubes, ¿no? A lo mejor ahí de pronto verán muchas jerarquías. Seguramente los americanistas se darán cuenta que hay más toros de la América que de otros, o de las Chivas, pero